Listo, iniciamos la grabación de nuestro tercer encuentro en línea. Hoy, 9 de abril, son las 2:07 de la tarde, iniciamos con nuestro tercer encuentro en línea. Bueno, muchachos, ¿qué llevamos hasta ahora de nuestro seminario? Hasta ahora ya ustedes pueden empezar a revisar sus notas, ya están subidas las notas de la fase número 1, ya terminé de calificar la fase número 2, que también yo creo que al final del día tendrán también sus notas de la fase número 2 y la fase número 1, perdón, y la fase número 2. Bueno. Entonces, dentro de las curiosidades que quiero pues plantearles es que por favor, la fase número 1 es de vital importancia para el desarrollo ya de la fase número 4, que es la que inician. Volvemos a recordar, hacemos nuevamente un resumen de lo que hemos llevado hasta ahora. Este seminario tiene como objetivo generar una propuesta innovadora y creativa desarrollada en todos los apoyos de las TIC que fortalezca el sector productivo de la región. Ustedes han escogido una empresa, han escogido un área de calidad entre las 9. Entonces, aquí quiero detenerme un poquito para que ustedes tengan en cuenta ciertas cositas que ustedes van a encontrar en las observaciones en la fase número 1. Ustedes ya tienen sus calificaciones de la fase número 0. La fase número 0 está constituida por 3 calificaciones, como son la presentación del perfil, el cuestionario de tutoriales y la presentación del foro social. Esta fase número 0 es una fase realmente de socialización, era una fase supremamente sencilla, era un proceso donde ustedes simplemente se estaban mirando y constituyendo todo el proceso de socialización con la plataforma. Luego, digamos que realmente los que hicieron su presentación, los que presentaron su foro, pues no tienen ningún inconveniente porque sí la nota es 5 y simplemente tienen una nota mala aquellos que no pudieron presentarla. En el tema del cuestionario de tutoriales, pues tenían para presentarlo. De igual manera, ese cuestionario es automático de la plataforma y de una vez les generaba la nota, esa ya, pues lógicamente la podían visualizar. Esa parte de la fase 0 ya ustedes la tienen. A partir de la fase número 1, ya lo que nosotros generamos fue la conformación de grupos de trabajo. Esa conformación de grupos de trabajo en el encuentro anterior, en el segundo encuentro, la socializamos. Miramos que efectivamente no tenemos ningún inconveniente con los grupos y como tal estaban listos para preparar lo que era la actividad de la fase número 1, que era el planteamiento, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. Ya terminé de calificar esa fase número 1. Yo creo que hoy al final del día ya ustedes tienen sus calificaciones y sus observaciones de las mismas. Es muy importante que miren las observaciones de la fase número 1. ¿Por qué? Porque lógicamente el lineamiento que ustedes continúen, especialmente a partir de la fase 4, depende mucho del desarrollo de ese objetivo general y de esos objetivos específicos. Primero, no hay una obligatoriedad en la fase número 1, en la fase número 2 y en la fase número 3 de presentar un título como tal del trabajo. Pero sí ya muchos grupos han venido presentándolos y recuerden que ese título es muy, muy sencillo porque ustedes tienen un formato donde nosotros, a partir del tutorial que ustedes recibieron, la ruta formativa, se les guía para realizar el título de su trabajo. O sea que ya si ustedes quieren colocarle título a su trabajo, ya lo pueden colocar. Recuerden que estamos trabajando con un título que es gestión organizacional para la mejora en el área D, y ahí es donde tienen que escoger el área de la empresa tal, que es la empresa que ustedes manejan mediante la aplicación de innovación. O sea que este título realmente está muy sencillo. Basado en eso, yo quiero recordarles que en la fase número 1, hablamos sobre las áreas en las que estamos interviniendo. ¿Con qué fin? Estas áreas tienen una finalidad y esas áreas es que sí o sí tú ubicas la problemática y la necesidad en cada una de las áreas. Entonces ya empezamos ahí a tener el primer inconveniente y es que empiezan a generar espacios en áreas que no corresponden. Entonces eso es lo primero que por favor hay que tener en cuenta en la observación de su fase número 1 y en la calificación tengan en cuenta. ¿Cuáles son las áreas de gestión con las que pueden trabajar? El área administrativa, el área financiera, el área contable,
el área fiscal, auditoría y control, recursos humanos, área comercial, calidad y el área ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que por favor no me digan, es que estoy trabajando en el área de planificación. Eso no es nada. El área es la que tienen acá. Si ustedes están trabajando en planeación, digamos, planificación o planeación estratégica, pues lógicamente el área en la que van a involucrarse es en el área administrativa. Si ustedes están trabajando en el área tributaria, pues lógicamente están trabajando en el área contable. Si ustedes necesitan generar unos indicadores de calidad o van a trabajar con indicadores de calidad, pues están trabajando en el área financiera. Si ustedes tienen procesos de inventarios y, digamos, quieren mejorar el nivel de inventarios, pues ustedes tienen que ubicar, si esos inventarios son para proveedores, pues lógicamente están trabajando con el área de gestión comercial o están trabajando con el área administrativa. Entonces, identifiquen lo que ustedes tienen la problemática y ubiquen en una de las áreas. Entonces, cuando ustedes ubican el área y tienen la empresa, pues el título prácticamente ya está generado en gestión organizacional para la mejora del área D en la empresa tal mediante la aplicación de la innovación. Esto es la primera observación que les tengo a los grupos que de pronto no han asistido, no han visto las grabaciones de los encuentros en línea, no han leído las rutas, no han visto el video tutorial y entonces volvemos, digamos, a tener problemas en la ubicación del título. De segunda manera, muchas de las observaciones, algunas de las observaciones están dirigidas a qué. Primero, este trabajo se presenta en equipo, en grupo. Esto quiere decir que ustedes tienen dos compañeros más. No sé por qué estoy viendo trabajos donde solamente aparece una persona, luego presentan otro trabajo y aparece la otra persona y es el mismo trabajo y luego el otro y aparece otra persona. No, este es un trabajo en equipo y solamente, ya lo habíamos dicho en los encuentros anteriores, que es un solo trabajo presentado por los 3 miembros del equipo. Entonces, no sé por qué están apareciendo solamente 1, 2 o 3. En el encuentro pasado, les pregunté si había un equipo que tuviera algún inconveniente, no se habían comunicado. Todos deben estar trabajando los 3 miembros del equipo. Si definitivamente un estudiante no está trabajando, no ha aparecido con el equipo, no ha aportado, por favor, los otros 2 integrantes me hacen una comunicación por escrito dirigida a la coordinación de las TIC, donde estén comentando la situación para poder, digamos, gestionar esa situación. De lo contrario, deben involucrar los 3 miembros del equipo. No es que yo solo trabajo con este, entonces a él no lo vamos a tener en cuenta. Yo creo que a estas alturas de la vida, ustedes que ya prácticamente son tecnólogos, eso ya sale de cualquier proporción. Creo que no estamos trabajando con equipos ni de primaria ni de bachillerato para estar, digamos, sosteniendo esta clase de situaciones donde no están involucrando al otro miembro del equipo. Solamente la situación que no ha aparecido, que no ha trabajado, que no ha enviado, digamos, lo que le corresponde, esta situación la dejan plasmada en una carta dirigida a la coordinación de las TIC y me la envían al correo para podérsela dirigir a la coordinación y mirar los casos especiales. En este sentido, no lo veo posible que los estudiantes que hicieron un esfuerzo y que están haciendo un esfuerzo por pagar un seminario que tiene un valor y que es oneroso, porque creo que a estas alturas ninguno de ustedes les está sobrando la plata, puedan no estar desarrollando como tal sus actividades. Y por otro lado, les agradezco que no pasen esas situaciones de que no están involucrando un estudiante. Acuérdense que estos son seminarios donde de pronto vamos a conocer gente nueva, muy seguramente muchos han venido, se conocen, pero la mayoría, y lo he vivido en el transcurso de estos años de este seminario, perfectamente no se pueden conocer. Y si nos vamos a escenarios profesionales y escenarios laborales, pues lógicamente todos los días estamos conociendo gente nueva con la que tenemos que integrarnos, trabajar, y ese es el rol que como tal ustedes tecnólogos y el día de mañana profesionales van a tener que desempeñar en la capacidad que tengan de poder trabajar en equipo.
y que la capacidad que tengan de poder manejar y sacar adelante sus procesos, trabajando en procesos de equipos y en procesos donde ustedes sepan que se deben coordinar los unos a los otros para que ustedes puedan tener el éxito en el cumplimiento de su labor. Eso es algo que pues quería comentarles. Espero que ustedes puedan manejar la situación y esas situaciones que definitivamente ya no se va a poder manejar, entonces por favor una carta debidamente justificando la razón, debidamente firmada para poderla pasar al Consejo como tal de la coordinación de las TIC y tomar las medidas respectivas en esta situación. Este proceso también es claro que no vamos a darle un tiempo límite máximo de la siguiente semana después de pasar esta Semana Santa, que todos nos vamos a vacaciones, pero en esa semana del 18 de abril al 22, 23 de abril es el tiempo máximo que tienen para hacer esa clarificación. No vamos a esperar a que termine el seminario para que ustedes manifiesten que un compañero no trabajó, que un compañero no apareció, porque creo que estamos dando el tiempo suficiente para que puedan definirnos esa situación si llegase a presentar. Tengo entendido en la clase del encuentro anterior que hicimos así como un barrido de todos los grupos, que estamos trabajando perfectamente y que todos los equipos están coordinados. Qué pena. Bueno, esa era, digamos, la segunda observación. La tercera observación, frente a sus trabajos, y estamos hablando de los trabajos de la fase número 1. En la fase número 1 teníamos que hacer un planteamiento del problema. Entonces, es importante que los planteamientos del problema, que arrancamos con un planteamiento del problema. ¿Qué es un planteamiento del problema? Ya lo habíamos explicado en el encuentro anterior cuando estábamos en el desarrollo de cómo se tenía que hacer la actividad número 1, y el planteamiento del problema lógicamente arranca con una generalización del sector. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con el sector tecnológico o con el sector salud, pues nosotros podemos empezar claramente, digamos, viendo cómo están esas amenazas en las formas exteriores del sector para llegar finalmente a hablar de la empresa y de la empresa pasar a esa área que vamos a trabajar y la cual tiene un problema. Y definir en ese proceso de planteamiento del problema exactamente eso, perdonen la redundancia, pero cuál es el problema y cuál es la necesidad. Entonces yo tengo una empresa pertenece a un sector, el sector hace parte de esa problemática porque esa empresa pues lógicamente pertenece a ese sector puede estar presentando una problemática y eso es lo que yo tengo que plasmar en el planteamiento del problema. Me voy de lo general, llego a lo específico, que es la empresa, hablo sobre la necesidad y finalmente ¿en qué termino? Termino en la formulación de una pregunta que me va a generar y de la cual también tenemos un modelo y le planteamos de qué manera la innovación y la creatividad pueden fortalecer la productividad y la competitividad en el área de la empresa tal, de la ciudad ubicada en el municipio tal. Esa pregunta también está muy bien estructurada. Entonces aquí vienen las dudas, porque hacemos planteamientos tan pobres, tan poco sustentados y con preguntas que ya están prácticamente formuladas y que ustedes simplemente tienen que generar y no están generadas. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar en las observaciones falta sustentación en el planteamiento del problema. No puede ser que una problemática, que una necesidad ustedes la plasmen en un párrafo y digan que eso es un planteamiento del problema. Mínimamente un planteamiento del problema está constituido por malo 2 hojas. No puede ser posible que yo vaya a estar en una empresa del sector salud, y aquí lógicamente tenemos empresas como en Fénix Distribuidora Peluquería, Grupo Inmobiliario SAS, Heladería Autoservicio La 30, sectores totalmente diferentes, y lógicamente cómo estoy generando un planteamiento de problema que tenga una base fundamental donde yo pueda decir, oye, sí, es que el sector tiene problemas y como el sector tiene problemas, la empresa de por sí también tiene problemas y surge una necesidad y hay un problema que hay que solucionar y que finalmente este problema termina en una pregunta donde nos vamos a cuestionar si esa innovación y esa creatividad realmente pueden ser parte de la solución
para el área que yo tengo en la que yo me voy a involucrar y en la empresa que yo me voy a involucrar. Entonces, van a encontrar algunos grupos que esa sustentación del planteamiento del problema está básicamente muy pobre y tienen que mejorar la sustentación. Ahora bien, cuando me voy a la justificación, exactamente me pasa lo mismo. Yo como genero la justificación es la base fundamental en la cual yo digo por qué ese problema que yo planteé es importante, es básico para la empresa, es básico para el sector. Y basado en eso, la justificación también tiene que ser muy bien sustentada. Una justificación de un párrafo no me dice absolutamente nada. Y no generemos justificaciones de copy-pegue que han encontrado en otras partes y que simplemente me sirven para poder cumplir con el ítem de justificación. Justifíquenme por qué ese planteamiento del problema es importante tanto para el sector, para la empresa y para el área. Y entonces ahí es donde decimos la importancia del área. Si yo voy a trabajar con la gestión comercial y si voy a trabajar con una empresa del sector salud, pues es que estoy justificando el hecho de que esa empresa necesita un mejoramiento de la gestión comercial, porque necesita aumentar sus ventas, porque necesita unificar, porque se necesitan nuevas estrategias, porque necesita mejorar para el cumplimiento de sus metas internas, porque necesita ser parte del mejoramiento de un índice de capacidad, de efectividad y eficacia dentro del sector. Y eso es una justificación. Y una justificación de un párrafo no es justificación. Ahí es donde ustedes van a encontrar en sus observaciones de la fase número 1 que tienen que mejorar la justificación. Ese es el siguiente punto que quiero tratar. Ahora, ¿a qué nos vamos? Al objetivo general. Encontré objetivos generales que dicen implementar. Y hasta aquí lo que estamos viendo simplemente en este proceso de este seminario es metodología de la investigación. Metodología de la investigación es que ustedes debieron ver muy claramente en la trayectoria de las diferentes materias de pregrado que ustedes han cursado. Cuando yo genero la metodología de investigación, ¿para qué me sirve eso? Y siempre para muchos estudiantes la metodología se vuelve un tema o se enfrascan en el proceso de metodología de investigación porque se vuelven temas a veces muy subjetivos de cómo tengo que generar un objetivo general, cómo tengo que generar un objetivo específico, qué pasos fundamentales tiene que tener, digamos, el desarrollo de una investigación. Entonces, esa metodología de investigación, exactamente su palabra la tiene muy clara, que la metodología de investigación me determina el paso a paso de lo que tengo que hacer para sacar adelante una investigación. Y por eso yo siempre, desde los encuentros anteriores, les había dicho, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 está enfocada a metodología de investigación, a cómo voy a hacer ese paso a paso y simple dando cumplimiento a unos procesos que se tienen que realizar para el éxito de un trabajo de grado, de un trabajo de investigación, de una tesis, de una propuesta, de un proceso investigativo que tiene que ser plasmado como tal en un documento. El planteamiento del problema es el inicio con el que yo inicio una investigación, es el fundamento que yo le voy a dar a este proceso que voy a realizar. En este caso, el planteamiento del problema me genera esa necesidad, esa problemática que se tiene que dar. Esa justificación lo que me dice es por qué es importante cumplir con esa necesidad, resolver ese problema. Y cuando yo paso al objetivo general, pues el objetivo general plasma lo que yo voy a hacer para resolver ese problema, porque como se los había dicho antes en el encuentro anterior, yo lo que cojo es la formulación de la pregunta y esa pregunta la resuelvo en el objetivo general. Si yo digo, ¿será que la innovación y la tecnología? Aquí tengo una pregunta. ¿De qué manera la innovación y la creatividad pueden fortalecer la productividad y competitividad en el área de talento humano en la empresa X que está ubicada en el municipio de Bucaramanga? Pues para mí el objetivo debe contestar esa pregunta. Y la pregunta es generar una estrategia innovadora y creativa que fortalezca la productividad en el área de talento humano de la empresa X ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Y ahí llegó el objetivo general. No hay absolutamente nada más que hacer porque esa es la respuesta que le estoy dando.
Entonces, cuando yo cojo un objetivo general, primero, los objetivos generales deben estar enmarcados en una sola acción. Yo no puedo decir que voy a diseñar, voy a implementar, voy a organizar, No. Manejamos una sola acción. Vamos a generar una propuesta, generamos una propuesta para el desarrollo del cumplimiento de esa fórmula, de esa pregunta que salió en el planteamiento del problema. La palabra implementar, y ya se los había dicho, no puede ser utilizada en un proceso. Cuando yo implemento, eso significa que yo voy a ir hasta la empresa y que no solamente les voy a dar la idea, sino que también voy a poner en funcionamiento esa idea. Y este seminario y este trabajo de grado no tiene la capacidad por el tiempo de llegar hasta ahí, a no ser que el equipo quiera asumir ese riesgo. En los tiempos que estamos y en el desarrollo de este seminario, teniendo en cuenta los tiempos, que vayamos a hacer ese proceso en el tiempo determinado y que vaya a generar. Si ustedes me dicen que van a implementar una estrategia que genere innovación, el resultado final al terminar este trabajo de grado es que esa estrategia tiene que estar implementada y en funcionamiento. Por eso la palabra implementación es una palabra muy delicada y que tiene que ser utilizada sabiamente, porque puede ser un arma de doble filo para los trabajos de grado. Por eso fue la recomendación del trabajo anterior, en el encuentro anterior, perdón, donde se les solicitó: generemos una estrategia, generemos una propuesta, diseñemos una estrategia. Podemos todo está enfocado a diseñar, a generar en este término del objetivo general. Entonces, miren esos objetivos generales, porque ese objetivo general puede ser un arma de doble filo para el desarrollo de sus actividades dentro de este trabajo de grado. Y ahí viene el siguiente punto. Cuando yo genero ese objetivo general, pues para que ese objetivo general sea cumplible, viene acompañado de objetivos específicos. Y los objetivos específicos no son más que plantearlos, y en ese planteamiento yo los desarrollo en la metodología del mismo trabajo de investigación que vaya a hacer. Entonces, si yo voy a generar, en este caso, para seguir llevando el caso que estamos aquí tratando de, con ejemplos, poder explicar este proceso, si yo voy a generar una propuesta innovadora y creativa que fortalezca la productividad y la competitividad en el área de gestión comercial de la empresa X ubicada en el municipio de Bucaramanga, pues yo básicamente tengo que arrancar con ¿qué? Primero, yo no puedo generar una necesidad y yo no puedo generar una propuesta si primero no hago un diagnóstico, y aquí es donde yo siempre utilizo el ejemplo de cuando tú vas al médico. Cuando tú vas al médico, lo primero que haces es solicitar la cita. Cuando tú solicitas la cita, eso para mí, tú tienes un problema, te salió una enfermedad, tienes una dolencia. Ese es el planteamiento del problema. ¿Por qué esa dolencia está perjudicando mi vida? ¿Está dañando mi tranquilidad? Esa es la justificación. El objetivo general es que yo mejore. De una u otra manera tengo que mejorar y tengo que darle solución a esa problemática. Ese es el objetivo general. Y entonces cuando yo voy al médico, el médico inicialmente cuando me sienta, me va a preguntar inicialmente, él no me va a curar una enfermedad sin verme, sin examinarme y sin mínimamente hacer unos pasos previos, no me va a generar la solución a mi enfermedad. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. El médico primero te hace unas preguntas de cómo te sientes, cuáles son los síntomas. Para mí, empieza una etapa de diagnóstico. Ese diagnóstico está compuesto por fuentes secundarias y fuentes primarias. Cuando yo voy a fuentes secundarias es cuando el médico te pregunta qué siente, le duele la cabeza y anota y recopila datos. En esa recopilación de datos son las fuentes secundarias. Yo tengo que hacer un diagnóstico. Es lo mismo que hace el médico cuando mira qué enfermedad yo tengo. Entonces, como yo voy a hacer un diagnóstico, primero yo tengo que generar fuentes secundarias y recopilar información. En este caso, y para llevarlo al ejemplo de
de sus empresas, de sus áreas, pues ustedes tienen que mínimamente en ese diagnóstico inicial decir qué es la empresa, cómo está formada y recoger toda la información documental o que, digamos, a través de la empresa les ha entregado y que ustedes tienen esa información de primera, de fuentes secundarias por medio de documentos, página web, toda la información que tengan y qué es la empresa, digamos que finalmente es para poder determinar quién es la empresa, qué ha hecho la empresa, desde cuándo está creada, mínimamente dónde está ubicada, qué tanto tiene, qué áreas ha desarrollado en la empresa, cómo ha venido funcionando, cómo está organizada, cuál es el organigrama. Esas son fuentes secundarias. Y volvemos nuevamente al médico. Pero ¿qué hace el médico inmediatamente cuando ya usted le ha dado todas las dolencias, que a usted le duele la cabeza, que ha tenido estos síntomas? El paso que hace, porque todos los médicos lo van a hacer, es enviarle exámenes, porque si usted no se toma exámenes o no se hace unos exámenes, él no puede, junto con la información que usted le dio, no le puede generar como tal una solución a su problema o su enfermedad. Y entonces aquí nos volvemos entonces a nuestro trabajo de grado y entonces ya tenemos fuentes secundarias, recopilamos información y lo que vamos a hacer es generar fuentes primarias. Vamos a irnos a generar un documento, un instrumento de recolección y vamos a mirar cómo hacemos un cuestionario, cómo hacemos una entrevista, cómo hacemos un método, que es lo que vamos a hacer ahorita para la siguiente fase que ya empezó a aplicar y que es lo que vamos a explicar finalmente hoy, qué es lo que sigue en el proceso de metodología y vamos a recopilar una información extra a la que ya hemos recogido, pero directamente no de lo que ustedes documentalmente ven, no lo que le dieron la información, sino cuando ustedes ya investigan y aplican como tal un instrumento de recolección que le va a generar una herramienta de diagnóstico. ¿Y eso qué son? Fuentes primarias. Cuando yo tengo fuentes secundarias y fuentes primarias, yo genero como tal una información y ya tengo un diagnóstico. Y ese diagnóstico es primordial y esencial para ir a qué? A desarrollar esa propuesta que yo quiero desarrollar en la empresa, esa estrategia que yo quiero desarrollar y que finalmente es la base donde ustedes como tecnólogo en todo lo que han visto es lo que vamos a aplicar aquí. Esos conocimientos que ustedes adquirieron, ¿cómo los voy a plasmar en una propuesta innovadora, creativa, que esté aplicada totalmente a la generación de herramientas tecnológicas y que me sirva para que la productividad de esa empresa mejore en el área que yo quiero que mejore? Entonces, bajo este estilo de lo que van a hacer y simplemente van a dejar plasmado hasta la propuesta, por eso es que la palabra implementación no me aplica, porque entonces imagínense que ustedes dijeran, y voy a implementar esa propuesta. Aquí el tiempo no da. Aquí este trabajo de grado es súper acelerado y ustedes simplemente van a llegar hasta dejar esa propuesta plasmada. ¿Ya? Y me ha pasado con otros grupos que esa propuesta, muchas veces la empresa dice, oye, sí, interesante, me gusta, implementémoslas. Es ya esa etapa que ustedes, pero hasta, digamos, hasta este seminario, solamente vamos a dejar plasmada hasta la estrategia, hasta la propuesta, hasta lo que ustedes den como solución para ver, digamos, para vencer esa problemática y ese problema que tiene esa empresa y con el área que ustedes hayan escogido. Entonces, basado en esto, los objetivos específicos me determinan esa metodología que yo voy a desarrollar. Para este seminario tenemos básicamente entonces digamos, dos pilares esenciales que se tienen que desarrollar. Primero, generar el diagnóstico, que ya sabemos que tiene que estar basado en fuentes primarias y fuentes secundarias. Y segundo, generar una propuesta. Si ustedes dicen, listo, objetivo específico número 1, generar un diagnóstico actual de la empresa en el área tal, perfecto. Ahí está el diagnóstico. Segundo, generar una propuesta innovadora y tecnológica aplicada en herramientas. Tercero, mirar unos índices de control de la propuesta. Bueno, listo, aplica. Pero tengan mucho cuidado porque entonces aquí, ya viendo las observaciones y ya teniendo las notas de la fase 1, pues yo me encuentro con objetivos específicos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ya hemos venido hablando en el encuentro anterior, en sus rutas formativas, en su video tutorial y que finalmente es para llegar acá. ¿Por qué esta metodología o por qué insisto en esta organización? Porque si ustedes siguen el paso a paso
del proceso, pues simple y llanamente ustedes van a poder culminar un trabajo de grado en los tiempos que determina este seminario y no se van a complicar la vida. Recuerden que este trabajo de grado tiene que ser documentado, tiene que ser sustentado y pues lógicamente ustedes finalmente, y el objetivo principal es que esa estrategia, esa propuesta pues sea una estrategia innovadora y que esté prácticamente dándole la solución a lo que estamos planteando. ¿Y qué es lo que estamos planteando en este seminario? Que esa estrategia esté apoyada en las TIC. Entonces, para llegar allá, tenemos que ser muy organizados. Entonces, no es cuestión de que voy a hacer una cosa, voy a hacer otra. No, vamos a seguir, digamos, esta línea para, digamos, llegar allá. Entonces, ese es el otro punto que quería hablar de la fase número 1. Esa fase número 1, entonces, en las notas que hoy van a visualizar, pues entonces tienen que tener muy en cuenta esas observaciones porque es el tiempo para que ustedes puedan perfectamente ubicarse, mejorar esa fase número 1 que les sirve para el desarrollo ya que se va a generar a partir de la fase número 4. Y entonces estamos en este momento en que estamos. Ya pasando al siguiente punto. Hemos terminado fase número 1, ya ustedes ven sus observaciones. La fase número 2, ¿en qué consistió? En que ustedes ya debieron generar todo lo que era el estado del arte y los marcos referenciales, que es como esa estructura teórica, esa estructura de definición de los diferentes términos, esa contextualidad de la ubicación geográfica y esa digamos, ese elemento previo que son esas herramientas con las que ustedes van a desarrollar ese trabajo de grado. Entonces, esas son también calificaciones que ustedes también van a tener este fin de semana y que tengan en cuenta de pronto las mejoras, porque a veces lo que suele pasar en este proceso es que no tienen muy claro que es un marco teórico, lo confunden con un marco conceptual y fuera de eso lo revuelven con un estado del arte. Entonces, es simplemente en este paso es que tengan muy bien definido que es un marco teórico, que es un marco conceptual, que es un marco conceptual, que lo hayan aplicado bien y que lógicamente estén listos para la preparación y el desarrollo de las actividades que van a generar al hacer esos objetivos específicos que previamente hicieron en la fase número 1. Y hoy vamos a mirar en qué fase estamos a partir de esta semana. Entonces, ¿en qué fase estamos a partir de en abril 6? Ustedes en abril 5 terminaron y entregaron sus marcos teóricos, su marco conceptual, su marco contextual y su estado del arte. Y hasta el próximo 19 de abril, aquí había un inconveniente con la ruta anterior de pronto para que los que la descargaron entre el 7 y el 8, que no habíamos tenido en cuenta la Semana Santa, por eso ustedes los invito, los que de pronto no han descargado la ruta formativa, se actualizó. Y esa ruta formativa, pues lógicamente no vamos a trabajar en Semana Santa, entonces esa ruta formativa va de abril 6 de este año hasta el próximo martes 19 de abril. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces ustedes ya generaron su planteamiento del problema, ubicaron bien su justificación, generaron su objetivo general, sus objetivos específicos, ya. Hoy ustedes tienen sus observaciones, mírenlas, arreglan, va a tener las observaciones también de la fase número 2 de sus marcos, arréglenlas y desarrollen entonces lo que viene en la fase número 3, que es cuál es la forma en que yo voy a desarrollar la fase 4 y 5, que son en las que yo voy a desarrollar como tal mi trabajo de grado. Entonces, hay que definir en esta fase cuál es el diseño de investigación a la que hace referencia la metodología del proyecto de grado que estoy haciendo. Entonces, en los tipos de investigación tenemos investigaciones que son descriptivas o explicativas. ¿Cuál es la suya? Generalmente, para estos trabajos de grado, generamos descriptiva, explicativa, generalmente la mayoría son descriptivas. El enfoque, vamos a generarlo cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Qué quiere decir el enfoque? Ya lo hablaba anteriormente, cuando yo hago un diagnóstico. Qué pena interrumpir. Lo del desarrollo del trabajo, el enfoque y la metodología se entrega es el próximo martes, o sea, el 19, próximo del 19 de abril, próximo. sí. Listo. Entonces ya no se entregaría el 12, que es el que viene, sino después de Semana Santa.
Ya, es que teníamos un problema con la ruta inicial que la habíamos dejado para esta Semana Santa y no tuvimos en cuenta que esta Semana Santa es de descanso. Pero ya tienen nuevamente su plataforma, el arreglo y va hasta abril 19. ¿Vale? Listo. Bueno, en esta ruta, digamos, lo que vamos a definir es qué tipo de investigación. Y además hay que justificar por qué es que estoy haciendo ese tipo de investigación. Ya les decía que descriptiva o explicativa. ¿Cuál es el enfoque que voy a utilizar? Si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Generalmente, en estos mucho el mixto. ¿Por qué? Cuando yo hablo de procesos cuantitativos es cuando yo cojo en fuentes primarias, cojo un instrumento de recolección que puede ser una encuesta, 10 preguntas, las preguntas son cerradas, sí o no, las aplico y cuando recolecto la información, pues lógicamente esas preguntas me van a generar unos números y unas estadísticas y ahí inmediatamente es un proceso cuantitativo. Pero puedo hacer focus group, entonces yo simplemente voy a hacer el método de observación, organizo los grupos dentro de la empresa. Esto ya se da para empresas que son muchísimo más grandes o cuando yo voy a trabajar con clientes y entonces yo hago focus group de acuerdo a lo que yo quiera necesitar y lo que hago es generar unos procesos y digamos una aplicación de instrumento de recolección basado en observación y como tal genero digamos esas respuestas de tipo cualitativo y entonces aquí ya se me genera un panorama digamos de preferencias más que digamos de términos estadísticos. O yo me genero el mixto. Entonces yo digo, no, es que yo voy, por ejemplo, a trabajar con una empresa y yo quiero mejorar el talento humano y allá hay 20 empleados, yo ya hice en fuentes secundarias y recogí toda la información y la documentación y entonces yo voy a generar un instrumento de recolección que es una encuesta y se la voy a aplicar a ellos 20, pero aparte de eso yo voy a hacer un método de observación y voy a mirar preferencias y también saco, digamos, esta parte cualitativa y eso se vuelve mixto. Pero sí o sí, eso se tiene que aplicar. Entonces también, digamos, en esta parte y en esta fase, lo que yo voy a explicar es qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer. El método, precisamente, si es observación, si es inductivo, deductivo, de análisis. Generalmente genero procesos deductivos, procesos generos de análisis, porque lógicamente, por ejemplo, en los focus group, cuando yo hago un poco preferencias, pues son los resultados que yo tengo que hacer análisis, pero también deductivo porque yo puedo llegar simplemente y coger todas las respuestas generadas, genero estadísticas y como tal eso también me genera un número que me da como tal una preferencia en cantidad y al mismo tiempo le hago análisis. Entonces, ese método también tiene que ser muy bien explicado qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Esto tiene que ir acompañado de una población objetivo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Tomaron una empresa que se llama, a ver, utilicemos una empresa, por ejemplo, por acá de las que tiene el grupo. Grupo número 2, está presente Inmobiliaria SAS. Entonces, grupo número 2, por ejemplo, el grupo número 2 tiene Inmobiliaria SAS y va a trabajar con gestión del talento humano. Entonces resulta que ellos van a trabajar con una población y es que ellos, aparte de que recopilaron toda la información de la empresa y que esos son fuentes secundarias y que eso es parte de su situación actual y su diagnóstico, ellos van a coger esos 10 empleados que tiene esa inmobiliaria y a las que quieren hacerle mejor al talento humano y le van a aplicar un instrumento de recolección que es una encuesta. ¿Cuál es la población objetivo? Pues 10. ¿Hay necesidad de sacar una muestra? No, porque son 10. Pero a veces vamos a trabajar con clientes, entonces resulta que yo voy a mejorar la gestión comercial y yo quiero generar una estrategia innovadora que esté sustentada en las TIC y entonces yo quiero ver los clientes y los clientes de esa empresa puede ser un universo que está contenido en el municipio de Bucaramanga. Y entonces yo tengo que salir y decir, este producto, porque es que esto es una empresa de aseo y nosotros vendemos insumos consumo masivo, vendemos escobas, traperos, por decir algo, y nuestra población son los hogares de Bucaramanga y los hogares en estadísticas del DANE son 300, hay 300.000 hogares. Pues yo no puedo ir a salir a hacerle una encuesta a 300.000 hogares, hay que escoger una muestra y esa muestra es la que me va a definir
digamos, esos gustos y esas preferencias para que yo pueda, esa estrategia y esa innovadora sea mucho más eficiente y más eficaz. Entonces, basado en eso, pues esa muestra en este trabajo de grado no va a superar los 30. No vamos a hacer muestras que superen 30. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos en un seminario que es rápido, que es acelerado y fácilmente, si ustedes no saben aplicar una muestra y se van a una muestra de 2000, pues ustedes jamás serían capaces de terminar la fase número 4 para generar un diagnóstico. Entonces, cuando vayan a coger poblaciones objetivos, la población objetivo de pronto no escojan poblaciones objetivos grandes, por eso estamos trabajando con pymes, por eso trabajamos con empresas. Generalmente lo que pasa en este proceso es que estamos trabajando con poblaciones muy mínimas. Que los empleados, los clientes son 50 y si tienen que hacer una muestra, por favor que no pase de 30. Eso es importante que lo definan y muy importante que dentro de esta actividad, si ustedes van a aplicar un instrumento de recolección, pues plasmen el modelo de instrumento de recolección. ¿A qué me refiero? A que ustedes vamos a volver a trabajar con la inmobiliaria tiene 10 empleados y lo que le voy a hacer es una encuesta chiquitica a esos 10 empleados. Pero como nosotros somos tecnológicos y somos tan avanzados, esa encuesta es por internet, simplemente la generamos una encuesta y entonces ese modelo de encuesta que ustedes generan por internet, la generan hacen el cuadro y lo generan como un gráfico, como una ilustración y lo incluyen dentro de esta actividad para mirar cuáles son las preguntas que ustedes van a hacer y que si son preguntas realmente enfocadas a lo que ustedes quieren y lo que necesitan. Recuerden que cuando ustedes generan un instrumento de recolección y van a hacer, digamos, una encuesta que no sean más de 10 preguntas, que lógicamente sea algo muy, muy práctico para el que la va a responder y que estas preguntas busquen las respuestas que ustedes están necesitando. Ejemplo, si ustedes necesitan saber que van a generar una estrategia de marketing digital para mejorar las ventas de unos clientes y fueron a 30 clientes a preguntarles si les gustaba más el Face, si les gustaba más el Twitter, pues son preguntas que deben realizar y no pueden terminar haciendo preguntas que no les va a servir de nada y que no les va a aplicar a lo que ustedes están buscando, que es un diagnóstico real y qué es lo que la gente realmente necesita y saber exactamente cuál es el grupo. Ya habíamos hablado de eso en el encuentro pasado, el segmento de población al que voy a ir dirigido y ese segmento de población, cuáles son sus gustos y sus preferencias para que a la hora de yo generar esa estrategia, generar esa propuesta, pues lógicamente le atine y sea eficiente y sea exitosa para poder llegar a ese mercado, a ese segmento de población y lograr atraer más clientes y mejorar las ventas y mejorar la parte comercial de la empresa en la que estoy interviniendo. Ese es esta fase número 3. Entonces, recordarles que esta fase se entrega el próximo 19 de abril. Entonces, es Profe, muy... qué pena, una pregunta. ¿Sí? Profe, por lo menos la empresa de nosotros es una empresa de calzado en Bucaramanga, ¿sí? Es una empresa que ya lleva 3 años. Entonces nosotros en la encuesta podríamos dirigirnos a muchos grupos de edades, ¿cierto? Jóvenes, niños y adultos. Y también tendríamos que mirar que los clientes, hablar con los clientes que ya están actualmente en la empresa o con los que no conocen la empresa. Van a mejorar el área comercial del almacén de calzado, ¿cierto? Sí, profe, en el área comercial vamos a enfocar. Pero, ¿cuál es la necesidad? Aumentar los clientes, Aumentar las ventas, sí. aumentar las ventas. Entonces, para aumentar las ventas, tengo que hacer mayor fidelización de clientes. Entonces, mi pregunta es, hay que mirar, ¿el producto está para todos los segmentos o sus productos están para un segmento en especial? Porque es que las fábricas de zapatos no hacen zapatos para todo el mundo. O sea, hay unas que son solo calzado para dama, otros solo para niño, otros son tenis. O sea, ¿cuál es el producto? O sea, es calzado, pero ¿qué clase de calzado? Profe, va enfocado más que todo como a las mujeres, un 80% mujeres y un 20% hombres, más que todo como calzado mixto y también hay calzado únicamente para hombres. Entonces, mira que lo primero que tienes que generar es el producto y para eso, mira, y ahí tú te lo respondes solo. Por eso es que hay que hacer un diagnóstico inicial para determinar qué es lo que tiene la empresa y a dónde está enfocada la empresa. Porque el calzado que tú vendes tiene que ir a un segmento en especial, no para las mujeres, para todas las mujeres. Hoy en día y en los términos de globalización en los que estamos viviendo y sobre todo en estas diferentes etapas de generaciones y digamos hablo de mujeres,
no vas a encontrar que todos los zapatos de mujer se los van a poner todas las mujeres de todas las edades. Tienes que tener el calzado que, digamos, maneja la mujer, tiene que tener un segmento específico. Ejemplo, manejamos zapatos cerrados con tacón para mujeres de tipo ejecutivo. Eso es un segmento. Ahí tú no puedes meter ni Profe, estudiantes. ellos más que todo fabrican zapatos como tipo deportivos de plataforma alta, ¿sí? Plataforma alta como deportivos, eso es. Claro, y entonces la pregunta es, ¿a quién le gustan esos zapatos y quiénes se los ponen? ¿Qué segmento? Ah, bueno, esos zapatos están para mujeres entre 18 y máximo 40 años, porque una mujer de pronto después de los 40 años no le llama la atención colocarse un calzado de esos porque son más ejecutivas, o porque las mujeres, o hasta los 50, porque ya las mujeres adultas mayores no se te van a colocar eso. O sea, si me entiendes, ya empezaste, o sea, tenías, digamos, mujeres y empiezas a cerrar. Y al cerrar, empiezas a cerrar el segmento y perfectamente puedes trabajar con un segmento establecido. ¿Qué quieres buscar? Quieres buscar nichos de mercado nuevos para la empresa. Y ese nicho de mercado que se genere a través de herramientas tecnológicas. Te estoy dando una idea, vuelvo y recuerdo, estos son simples ejemplos, ustedes son el dueño de su propuesta, el dueño, digamos, de la empresa que tienen y cómo la vayan a desarrollar, pero perfectamente yo puedo decir, bueno, definitivamente lo que yo quiero generar es una app donde las mujeres puedan comprar su calzado sin necesidad de salir de casa, porque hoy en día no nos gusta ir a hacer compras a un centro comercial, sino queremos facilidad, rapidez y la comodidad de que todo nos llegue a la casa y que lo paguemos por internet, lo pagamos por transferencia. Pero esa necesidad no es para todas las mujeres, porque no todas las mujeres de todas las edades les gusta comprar por internet. Usted hay mujeres a las que no va a lograr, o digamos, edades de mujeres que no van a comprarte por internet porque les gusta ir al centro comercial a comprar. Pero hay mujeres que son segmentos y cada día son más. Por ejemplo, esas mujeres entre los 18 a 30 años, todo les gusta comprarlos por internet. Y es más, y está totalmente comprobado. Hoy en día no te compran ellas en almacenes porque no les gusta, a ellas les gusta es lo que ellas ven por internet, las compras por internet, las compras en línea. Entonces me voy a ese nicho de mercado y voy a vender en ese mercado. Entonces el mercado ya me disminuyó, mujeres entre los 19 y los 30 años, y me voy a ubicar a ese segmento y me voy a dedicar a mujeres que les guste el zapato que yo estoy vendiendo, que les guste la tecnología y que les gusten las compras por internet. Y ese segmento está ubicado en mujeres entre los 18 y 30 años. O sea, ya te dejo por fuera de las de 30, 40, que de pronto les gustan los zapatos, pero no es que compren mucho por internet, y de pronto las de 40 más, de pronto medio les gusta. Entonces, si me entiendes, reduces, porque tú no puedes generar una estrategia para inmediatamente abarcar todo el mercado y todos los segmentos al mismo tiempo. Tú, en términos de planeación, tú vas buscando nichos de mercado a donde vayas a llegar. Mi recomendación es que busques un nicho de mercado específico y que logres conquistar ese nicho de mercado. Una vez que se conquiste ese nicho de mercado, se puede avanzar hacia otro, pero tú no puedes decir que le vas a vender a niños, adultos, jóvenes y esos y todo al mismo tiempo, cuando son mercados diferentes, preferencias diferentes y están constituidos y con gustos totalmente diferentes. Entonces tú te dedicas a un nicho y luego sigues al otro. Mi propuesta para que sea muy sencilla para ti es ubica un nicho. ¿Cuál es el nicho? Un nicho que tú necesitas que la tecnología les guste, y a quién le gusta la tecnología, a ese grupo de mujeres, y que fuera de ese zapato sea atractivo. Esos zapatos, digamos, esos zapatos deportivos de plataforma, pues son muy bien recibidos en esa clase de población. Ahora, esto es un ejemplo. Tú puedes decir, no, esa población ya la tenemos cubierta. Queremos que las mujeres mayores a 30 años empiecen a colocarse en nuestro calzado y empiecen a quitarse las sandalias, a quitarse los zapatos con tacón y empiecen a utilizar esto, que también les da una muy buena presentación para sus trabajos. Ah, bueno, entonces tú vas a trabajar en esa estrategia. Y todo esto es porque finalmente esto es consumo, y lo que
tú generes como estrategia tiene que llegar y tiene que ser un éxito. O sea, hoy en día está comprobado que el mercado está ahí por descubrir y lo importante es qué estrategia generes y cómo haces para llegar. Y muy seguramente cuando tú logras que tu producto sea atractivo para ese nicho que tú no sabías y finalmente tú puedes decir el día de mañana, mire, las mujeres de 40 a 45 años se colocan estos zapatos que no se los colocaban porque no eran de su estilo, pero con una muy buena estrategia de marketing digital, con una buena estrategia de mercadeo, se llegaron a esas mujeres y se pudo generar ese nuevo nicho de mercado, ¿sí? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este seminario, lo más importante para nosotros es que haya una aplicación de las herramientas tecnológicas, que haya una app, que haya una página web, que haya un sistema de pago. O sea, el avance en la globalización, el avance en la cuarta revolución, que es el uso de tecnologías para mejorar la calidad de los procesos productivos. ¿Sí? ¿Listo? Profe, sí, profe, muchas gracias. Profe, entonces no sería como que nosotros hagamos una app, sino recomendarles a ellos una app y decirles, por ejemplo, si compran desde casa y por la página, te damos un incentivo, ¿sí? ¿Podría ser? Sí, ahora, yo quiero que tengas en cuenta algo. Si bien no lo estoy mandando a implementar, eso no significa que su estrategia no tenga una marca, un eslogan, una imagen, una maqueta, ¿sí? O sea, no significa que ustedes solamente me van a llenar media hoja y me van a decir, ay, mire, les vamos a proponer eso. No. O sea, cuando yo genero una estrategia, la implementación es, digamos, un proceso, pues, lógicamente aparte, pero la estrategia la tengo que ver. Cuando yo le digo a una empresa, mira, te voy a montemos una app y te voy a generar la propuesta del app, es porque el cliente quiere mirar cómo queda, hasta cómo se ve en imagen, cuál va a ser, cómo va a ser las letras, cuáles van a ser los colores, de qué está constituida, por qué está constituida así, qué herramientas va a tener, cómo voy a hacer acceso. O sea, ¿sí me entiendes? Hay que desarrollarla. Por eso la propuesta no es una cosa de una hojita. Hay que hacer una maqueta del desarrollo de tu app. Hay que plasmar cada una de las herramientas que va a constituirla. ¿Qué colores? ¿Por qué el color? ¿Por qué el eslogan? ¿Por qué la marca? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo se paga? ¿Cuáles son los medios de pago? ¿Cuál es el presupuesto que le voy a generar y en qué tiempo se va a desarrollar? ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, diga, voy a hacer una app, el app no es solo decirlo, primero plásmala, porque esa propuesta es la que luego cogen y implementan y dicen, mira, lo primero que tenemos que hacer es el back, tiene que constituir estos son unos colores, porque el cliente antes de hacer una implementación, el cliente aprueba que efectivamente le gustó y así la quiere. A veces lo que nosotros estamos acostumbrados es que luego implementamos y luego no, primero monta la idea y la plasma, la vende, la expone, le dice, esto es lo que vale, va a ser en tanto tiempo, por eso es que es necesario que esa estrategia y para todos los grupos, todas las propuestas tienen que ir acompañadas de presupuesto, cronograma. Si van a implementar una página web, tienen que hacer una maqueta de la página web. Si van a implementar una app, una maqueta de la app. Si van a estar en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿cómo van a estar en Twitter? Y mirar, visualizar. Porque cuando tú vas a, o sea, en la sustentación lo que ustedes van a hacer es vender, o sea, me van a vender esa propuesta. Y la visualización de esa propuesta es la que cuenta. O sea, muy bien explicada, muy bien elaborada, de escrita, pero en definitiva, aquí sí voy a recurrir a un refrán, aquí todo entra por los ojos. Y yo no puedo decir que ustedes van a hacer una idea, pero no tener mínimamente una maqueta de lo que vayan a desarrollar. Entonces, ese desarrollo como tal, sí o sí, lo tienen que tener dentro de su estrategia y su propuesta. ¿Que no la van a implementar? No, porque es que la implementación constituye que nos tenemos que traer la sustentación hasta el señor de la empresa, decirle cómo se la implementaron, qué hicieron, en dónde se está desarrollando y cuáles han sido los resultados de esa implementación. Por eso no vamos a llegar hasta allá, pero la propuesta como tal tiene que ser completa, tiene que ser muy bien sustentada y tiene que estar en la realidad. En la realidad es que si la empresa es pequeña, ustedes no pueden meterle una propuesta que valga 200 millones de pesos a una empresa que no puede pagar sino 10. O sea, ustedes tienen que ser muy acordes.
de la situación actual de las empresas versus la propuesta que están haciendo, cuánto le vale y cómo la podría financiar la empresa. Porque es que esa es la otra parte. Yo no puedo llegar como tecnólogos que van a ser ustedes y más adelante profesionales, a decirle a un empresario, venga, ahí le tengo una propuesta, mire, no es más sino que la monte. ¿Y cuánto vale? ¿Y cómo la puede financiar? Teniendo en cuenta que ustedes ya estuvieron en esa empresa y saben cómo está. Entonces, ustedes no pueden llegar y vender ideas de 200 millones de pesos a empresas que están económicamente mal o que mínimamente no están creciendo. Ustedes tienen que decir, oye, así, ¿y cómo la podría pagar? Ah, no, mira, entonces puede hacer eso. Ah, es que la vamos a generar por fases. Aplique primero una fase, luego aplique otra mientras va el mejoramiento. No vendan sueños e ilusiones que no se van a cumplir. Sean aterrizados en lo que hagan y sobre todo acordes a la empresa, a lo que la empresa puede dar. ¿Sí? Eso básicamente es lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a nuestro proyecto de investigación. Nosotros en este momento, nuestra empresa es una empresa de pinturas. En cuanto al objetivo general, lo que queremos es diseñar una estrategia básicamente que apoya la parte comercial a través de plataformas digitales, ya que la empresa tiene página y redes sociales creadas, pero digamos que las tiene casi que de adorno porque no le están dando uso a esto. Perfecto. Entonces, con base a lo que viene siendo la fase 3, yo le quería comentar a usted lo siguiente. Nosotros queremos hacer una encuesta para mostrarle a la empresa lo que ha crecido el comercio a través de plataformas digitales para que ellos se animen a meterse más en este mundo digital, ¿sí? Según lo que le entiendo, en el momento de hacer la encuesta, la parte del método de investigación que es de análisis, yo voy a desglosar casi lo que me arrojó esa encuesta, a contarle en el proyecto, a mostrar qué fue lo que se definió por parte de esa encuesta. Es que estoy un poco confundido en esa parte. No, o sea, estás bien enfocado en lo que quieres hacer. Lo que pasa es que la fase 3 simplemente te está pidiendo que expliques cómo vas a desarrollar tu proceso. Entonces, bueno, digamos que lo que está haciendo es que cuando yo desarrollo un proceso investigativo, yo tengo que decir, digamos, en la metodología de investigación, sí o sí, yo tengo que decir qué tipo de investigación voy a realizar, cuál es el enfoque de investigación y cuál es el método de mi investigación. Y como tal, cuál va a ser mi población objetivo. Si mi población objetivo, digamos, es de los empleados, son 10, pues esa es mi población objetivo y no voy a tener necesidad de sacar muestra. Pero si mi población objetivo es muy grande, entonces tengo que hacer una fórmula estadística y dejar una muestra donde le estoy diciendo que no sea mayor a 30. Eso que tú vas a hacer está bien. Simplemente que en esta fase 3, explícanos exactamente eso. Vas a hacer una encuesta a los empleados, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cuántas preguntas les vas a hacer? Pero, profe, no le voy a hacer una encuesta a los empleados. Le queremos hacer una encuesta a las personas que tanto comprarían ellos esos productos por internet. A los clientes. ¿Y a qué clientes? Sí, o sea, ¿cómo van a hacer para escoger los clientes? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace la metodología de investigación. Te está diciendo, ¿cómo van a escoger los clientes? No, es que ellos tienen 500 clientes, porque nos dieron la base de datos y tienen 500 clientes. Pero usted no puede llegar a 500 clientes. Usted tiene que escoger una muestra que le estoy diciendo que sea máxima de 30 y le aplican a esas 30 esa encuesta, donde tú muy seguramente le vas a decir, si tuviéramos una herramienta tecnológica donde pudieras pagar en línea tu producto, ¿la usarías? ¿Sí o no? Sí, eso te da fuerza para decir, oye, sí, esto lo podemos aplicar. Es lo que entiendo que quieres hacer. Sí, señora. Sí, vamos bien encaminados. Entonces, lo que te está pidiendo la fase 3 es que me expliques eso y, lógicamente, qué tipo de investigación. Es que todas las investigaciones tienen, o sea, las investigaciones, por ejemplo, en el caso del que tú me estás diciendo, bueno, en este momento tú me dices, tipo de investigación explicativa, enfoque
cuantitativo, porque las respuestas las sumo y determino las preferencias de manera. Entonces, si yo llegué a 30 clientes y en una pregunta que yo hice, ¿le gustaría utilizar una app donde pueda hacer sus pagos transaccionales del producto? Sí, contestar. De los 30, dijeron sí 29 y uno dijo que no. Eso significa que el 95% sí quieren. Eso es cuantitativo. Y eso es lo que tú vas a hacer. ¿Y el método para mí cuál es? Pues el método para mí es de análisis, porque tú qué vas a hacer cuando tengas esa respuesta. Esta respuesta significa que los clientes sí quieren y están preparados para pagar por transferencia o para utilizar un aplicativo. Tú cada una de esas respuestas las tienes que analizar y tienes que plasmar cada uno de ese análisis de esas respuestas, porque es que cada respuesta te determina a ti una acción que puedes hacer para tu propuesta. ¿Vale? Y en ese momento se convierte el método. ¿Cuál es el método? Análisis. Entonces, tú me preguntas, basado en lo que tú vas a hacer, ¿cómo vas a hacer la fase número 3? Entonces, tú dices, tipo de investigación descriptiva, porque vamos a describir cada una de las actividades que se van a desarrollar y se va a hacer un instrumento de recolección donde se van a hacer unas preguntas que son básicas para poder analizarlas y generar la propuesta. Enfoque. Para nosotros el enfoque es cuantitativo porque vamos a hacer unas preguntas y determinando el número de respuestas generamos un porcentaje que luego analizaremos. El método, pues el método es el análisis porque vamos a analizar cada una de las respuestas. En la población objetivo son 500 clientes, pero hicimos por fórmula estadística, se llevaron a una muestra de 30 y listo. Y este es el modelo de la encuesta que vamos a aplicar. Te acabo de desarrollar la fase número 3 total. Ya, eso es. Listo, profe. Muchísimas gracias. Ya me aclaró todo. Gracias. Perfecto. Listo. Bueno, finalmente son las 3:08. Vamos, este era básicamente el tercer encuentro en línea. Comentarles nuevamente que esta fase número 3 tiene plazo para entregar hasta el próximo 19 de abril. Vamos a tratar de hacer un cuarto encuentro en línea el día 18 de abril. Vamos a hacer el cuarto encuentro en línea antes de la entrega de la fase número 3 para todas las consultas que tengan de la fase número 1 y la fase número 2, que ya previamente ustedes han tenido sus calificaciones, para que ya con la observación, digamos, dejemos este tema. Es muy importante que ustedes le pongan mucho cuidado a la fase número 1 y a las observaciones, porque si ustedes dejan muy bien eso plasmado, no vamos a tener ningún inconveniente en el desarrollo de la fase número 4. Entonces, el próximo encuentro en línea desde ahora, para que sepan, lo vamos a hacer el 18 de abril para que se organicen y lo podamos mirar. Por ahora, ese es el punto y vamos a dar aquí por terminado nuestro tercer encuentro en línea, pero me quiero quedar con esos grupos que tienen un inconveniente de pronto de trabajo. Entonces, le agradezco. Vamos a dar por terminado aquí el encuentro en línea. Vamos a... Tengo una pregunta. Dime. Es que usted dice que la fecha de entrega del próximo trabajo es el 19 de abril, pero la plataforma tiene martes 19 de abril. Sí, martes 19 de abril. No, martes 12 de abril. Usted dice que el 10. Espérame, una vez lo confirmo. Sí, profe, es que en la ruta formativa dice 19 de abril, pero en el momento donde uno sube los trabajos, sí no se ha modificado esa fecha aún. Espérame. No, de una vez dejemos eso listo. Profe, es que usualmente los trabajos se están entregando los martes, las inducciones no se pueden dar más o menos los miércoles, profe. Es que a veces nos quedan como muy poquito del tiempo. Vamos a hacer el cuarto encuentro en línea el lunes antes de la entrega del trabajo del martes y ya ahí miramos el siguiente encuentro, ¿vale? Porque ya entramos a la fase número 4, que es la fase de desarrollo, y en eso ustedes ya muy seguramente reubicamos los encuentros. Sí, tiene toda la razón. Profe, usted nos había dicho que nos entregaba las correcciones el lunes. No, pero no terminé y hasta ahora estoy terminando y hasta ahora estoy subiendo. Ah, bueno. Profe, yo tengo ahí una pregunta.
usted no hace las respectivas correcciones y todo eso, y el porcentaje que no, o sea, usted dice que nos califica cada fase tiene una calificación, pero al final del trabajo eso se tiene que ajustar y todo eso, y evalúan esas fases o ya queda con las calificaciones que nos dieron en esta fase. Bueno, entonces, primero, antes de contestarte, ya pueden, si quieren, miren su plataforma y ya estamos ahí hablando del 19 de abril, ¿vale? Que es así, de pronto faltaba corregirla, tienen toda la razón. Segundo, recuerden que cada ruta formativa tiene una calificación indiferente. La calificación de la fase 1, ya esa es la calificación, pero la observación tienen que tenerla en cuenta para todo el transcurso de su trabajo, porque al final, en la fase número 6, cuando pedamos el documento final, todas esas observaciones deben haber sido realizadas y todas deben estar contenidas en el documento final. ¿Qué hacemos? Entonces, por ejemplo, en fase 1 ya están sus calificaciones, esas se suben y esas no se cambian. Esas son las calificaciones que ustedes ya tienen. Lo que hacemos en fase 6 es que miramos esas observaciones y que es importante que las hayan aplicado. Pues de por sí que las tienen que aplicar pues para el desarrollo continuo del trabajo, ¿sí? Y ya ahí sí esas observaciones, se mira cada una que efectivamente las haya realizado. Por ejemplo, el problema que tienen ahorita varios grupos, que los objetivos específicos no los generaron bien, no generaron un objetivo específico que diga voy a hacer el diagnóstico y otro objetivo específico que diga voy a generar una propuesta, por dar, básicamente esos son los dos objetivos específicos que vamos a trabajar. Entonces, la calificación ya la tienen, esa sí o sí es de la fase número 1, pero lógicamente tienen que arreglarlo porque si no, no van a poder hacer la fase número 4 y no van a poder hacer bien el desarrollo y les va a quedar mal el proceso como tal que estamos haciendo este trabajo de grado. Y en la fase número 6, cuando ya se pide todo el documento, pues ya todo eso tiene que venir contenido. Y en cierta manera, cuando vayamos a calificar la fase número 4, pues si no arreglaron los objetivos, ¿cómo van a hacer el desarrollo como tal del trabajo? O sea, en cierta manera, sí está unido, pero en términos de calificaciones, la fase de 1 ya está calificada y esa no es modificable, ¿vale? Profe, un ejemplo que yo creo que a todos nos ha ido bien, ¿sí? Si nos vamos, digamos, en los porcentajes, y a lo último presentamos el trabajo bien hecho, excelente, ¿hay que? ¿Pasamos o no pasamos? Como usted dice que cada fase es individual. Cada ruta formativa tiene un porcentaje. Entonces, recuerden que cada una de las actividades que ustedes presenten, en el caso, por ejemplo, de la actividad de la fase, a ver, por decir, la fase número 1, la actividad de planteamiento del problema, justificación y objetivo corresponde al 12% de la nota general. La fase número 3, que es la que están realizando durante esta semana, corresponde al 13%. Ya eso lo habíamos explicado en el encuentro anterior. A medida que las actividades van aumentando, el porcentaje de esa calificación va aumentando. El porcentaje más alto lo tiene el documento final y la sustentación porque prácticamente es de un 29%. Ustedes primero no se pueden confiar en que no hicieron nada y en el documento final lo hicieron perfecto porque van a perder, porque sí o sí estos porcentajes y esas malas calificaciones los van a arrastrar. Pero también es cierto que, por ejemplo, ahorita, sobre todo en la fase 1, me pasa muchísimo que esas calificaciones son muy bajitas, pues lógicamente ustedes tienen que recuperarlas con el desarrollo de las siguientes actividades que van mejorando el porcentaje. Es muy importante que recuerden que este seminario se pasa con 3, a partir de 3.5, o sea, un 3.4 pierden el seminario, un 3.3 pierden el seminario, un 3.3, 3.2, 3.1, 3 pierden el seminario. Y que no les puedo resolver la vida el día de la sustentación si las calificaciones anteriores han sido malas. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que este seminario, ya lo habíamos hablado en los encuentros anteriores y en el primer encuentro en línea lo dejé supremamente claro, este trabajo es continuo. No pueden pensar que se desaparecen y para la última aparezco con el trabajo completo porque así vaya, mejor dicho, de 5 a 5, puede ser que en el arrastre no les alcance porque llevan 3 o 4 unos en las diferentes actividades. Entonces, tengan en cuenta las notas, cada ruta formativa trae su porcentaje. Entonces, en el caso, por ejemplo, para que con esto, digamos, podamos, para que ustedes los tengan en cuenta, la fase número 0, que es la fase, digamos, la más básica, ese porcentaje, si no estoy mal, ya les digo un segundo, ese porcentaje es del
5%. El perfil es el 1%, el cuestionario tutorial es el 1% y la participación en el foro social es del 3%. Este porcentaje es sobre la nota final. Pero cuando me voy a la fase a la ruta formativa número 1 y es el planteamiento del problema, entonces estamos hablando de que ese es el 12%. Y la fase número 3, que es la que estamos realizando en esta semana y que tenemos entrega para el 19 de abril, es el 13%. Y así sucesivamente. Ya cuando ustedes se dan cuenta, la fase número 4, que es donde van a desarrollar, digamos, el primer objetivo específico, que para mí es el diagnóstico de la situación actual, va a tener un porcentaje del 14%. Y la fase 5, que es el desarrollo del segundo objetivo específico, que es la propuesta y la generación que tiene que ser súper guau, tiene un 14%. Y en la fase número 6, que ya organizamos el documento final con toda esa información que previamente ustedes ya han hecho, pero lógicamente hay que embellecer ese trabajo, colocarle normas ZAPA, que tenga dedicatoria, nota de aceptación, tabla de contenido y todo lo demás. Entonces, el informe final tiene un 14%, la sustentación tiene un 15%, o sea, prácticamente esa fase número 6 es el 29% del que les estaba explicando. Cuando ustedes hacen esa sumatoria, hay que sacar la calificación final y esa calificación tiene que ser igual o superior a 3.5. El 3.4 pierden el seminario. Y sí o sí, muchachos, han perdido conmigo el seminario. Y entonces, y no lo creen, y no les parece, porque hicieron una perfecta sustentación y llevaron el trabajo perfecto el día o sea, aparecieron en la fase número 6 con el trabajo perfecto, pero resulta que levantar unos en las demás actividades no es posible. O sea, no lo levantas, o sea, a este nivel no lo levantas. Entonces, primero, no se asusten por las notas que empiezan a ver iniciando, porque lógicamente sí hay, o sea, no les puede ir muy bien, pero tampoco se confíen en que no hay que presentar nada porque voy a llegar al final, ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta. Si, o sea, hasta ahorita estamos realizando la fase 3, lo que usted me dice, ¿la universidad tiene como unas tutorías o algo para que lo orienten a uno presentando como esa fase 3? O sea, uno realiza el trabajo y uno puede hallar una persona allá en la universidad que uno lo oriente. No. No solo es aquí virtual. Solo es virtual. No. Recuerden, muchachos, que nosotros estamos con el desarrollo de un seminario para trabajo de grado y que todo lo que estamos viendo acá ustedes previamente lo vieron en sus diferentes materias, ¿no? O sea, el sentido de esto es que yo simplemente les estoy brindando una tutoría, o sea, no les estoy enseñando nada nuevo diferente a lo que ustedes han desarrollado en sus diferentes materias. No van a encontrar, o sea, nadie, la tutoría la tienen conmigo en los encuentros en línea, en las rutas formativas y en los videos tutoriales. El que es juicioso dentro de la plataforma, el que mira constantemente los videos, el que participa en los encuentros, el que lee las rutas formativas y el que cumple con sus actividades en los tiempos determinados, no tiene ningún problema con el seminario. El que no asiste a los encuentros en línea, el que no lee las rutas, el que no está pendiente del tablero de anuncios, pues lógicamente no le va a ir bien en el seminario, ¿vale? Listo, ok, profe. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hoy ya tenemos las calificaciones en las plataformas o el día de mañana. Hoy tienen la fase 0 ya está disponible, fase 1 y fase 2, ¿ya? Eso es lo que tenemos pendiente. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, por favor, los que no tienen inconvenientes con los grupos, se pueden retirar. Vamos a hacer entonces detener aquí la grabación y me quedo simplemente con los grupos que